Nosotros, una persona que sabe, que enseña, que transmite, ya tiene fans, sí, alrededor del país, niños que están aprendiendo guaraní gracias a el profesor David Galán. Hola, profe, ¿me te copio? Hoy vete mita cuña y. Era Nicole. Oye, la guaraní de ahí. ¿Le pasaste el video, supongo? No. Mentiras. Me mostró el video, habla en guaraní y te mando saludos. Envíale, por favor, si es que llega para enviar. Dale. ¿Qué tal, profe? ¿Por dónde anduviste? Y por varias partes. La semana pasada, por pedir un permiso especial, acá estaba desarrollando unas clases para un posgrado. ¿En serio? Historia Nacional, que estaba haciendo la Fuerza Aérea. Y eran clases intensivas. A full. A full, eran de 2 de la tarde a 6, 2 días y una visita el sábado a una comunidad indígena acá en Luque. ¿Puedo ir a traer mi teléfono 2? Ahí está el video. Ah, bueno, adelante. Ah, dale, ahí me Con- pasa, con dice. todo gusto el tema de saludarle entonces A Nicole. a Nicole. Maiteí, Nicole, Baeshapa, ¿cómo estás, Nicole? Felicidades. Para nosotros es una satisfacción, una gran alegría que te guste el guaraní, que hables guaraní. Acá están diciendo el profe tiene pinta que usa Pollana, dice Jara Zaguier, dice aguanta el profe. Pues, sí, puede ser en realidad. Sale bajo el micro del profe, están diciendo acá, para que le suban un poquitito, por favor. Amo inquieta más de Yoruba. Es muy inquieta más de Yoruba. Profesor, Arusha te video y casi y que tú pides hacer cualquier producción, por favor. Podemos ver los videos. Tengo una guaraní, me sale una mucho. A ver, primero. Palabras raras en guaraní. Ososopa, Ah, tiembla todo. Oso sopa. Cale, tebe majé. Llegaron justo a tiempo. Haru, hartar, dañoso. Haru. Oñona, mete, se metió. Ah, mira, oño, no. Yo. Lavar, encuare, ofrecer, vender. Palabras raras en guaraní. Viste, hay muchos que enseñan así, profe, Sí, pequeñas sí. palabras, buenísimas. Hoy, ¿cuál es, vos? En realidad, ya popularmente es cuare, ¿verdad? Pero hoy cuare, Ah, hoy, es la expresión original, correcta. Pero eso, no se olviden que las palabras, no solamente en el guaraní, sino en todos los idiomas, se degradan. Hoy, por ejemplo, mucha gente en vez de decir ABI, dice SEAI. SEAI. SEAI es Ya abrevia por ahí. Sí, es una abreviación. En vez de ABI, ocurre con muchas. Por ejemplo, en vez de decir Nahaniri, que es la Nahani. negación, decimos Ahaniri. Nahani. Y también le sacamos la R y queda Nahani. Pero es una característica de la gente al hablar, como una tendencia a reducir las palabras. En otro caso, por ejemplo, en lugar de decir picó, decimos pió. Pío. En vez de decir nicó, decimos nió. Y lo correcto sería nicó, ¿verdad? Palabras como esas nosotros tenemos, no solamente en el caso del guaraní, también en castellano. Nos sale muy fácil taen, yo taen en vez de también. Y bolo, luego taen. Y eso es parte de este proceso que hablamos cuando normalmente en la calle la gente habla desenfadadamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de regla. Y sale esto que estamos Hoy Mabang dice acá, profe, ¿qué significa hay putesen de cachi? Dice, no hay cuaipa bebedora. Dice, profe, te vi el domingo por el hotel Alvarito, dicen acá. La palabra del día. Profe, te vi el lunes por la poli. Ahí está el video, tenemos el video. Profe, adelante, por favor, adelante. La señora Nicole, la señorita Nicole. Emisiga moyepe, che corazón emisiga por ahí juja como boejara penguara aruye. ¡Qué grande! Muy bien. Es un poema. Es un poema. Es para el maestro. Para el maestro, sí. Qué Está llegando la fecha y En seguro que se 30. están preparando. Ya sí. se están preparando. 30 de abril, día del maestro. Qué bueno. Qué lindo y sobre todo qué agradable ella, ¿eh? Muy graciosa, Chulina. muy linda, sí. Tenemos otro video, por ¿Cómo favor, es chulina hacia la... guaraní? Y chulina. Chulina. Absolutamente. Sí. Esa también no te olvides, Dora, de nada. Esto, profe, vos sos juez, profe, adelante, por favor. Fabi versus Dora, arranca Fabi, por favor, adelante. ¿Cómo se dice tenedor en guaraní? Repite. Kupa.
Cupa. Correcto. Muy bien. Plato. Plato. Tembi puru. Ñaembe. ¿Lo sabías? Pero de comida era Vaso. algo. Ugua. Cagua. Agua. Correcto. Y mesa. ¿Mesa dijo? Sí, Table, mesa table. con mesa. Table. Mesa. Ha. Aripacabey. Continuemos. Ahí para acá, mira. Sí. Y cuchara. El último, el último. No, el primero. Queen bee. Quimbe. Exacto. Y silla. Apuca, ese sí sé, ese sí sé. Muy bien. Ese en primer grado me acuerdo. Apuca. Ujú. Eso. Y maíz. Ese yo sé. Abatic. Te juro que siento que Abatí. el Correcto. Yaka nos está enseñando. Y animales. ¿Qué dijo? Animales. El del bebé, Mimba, Mimba, fuera, Mimba. porque son muchos. Nunca fuera. Muy bien, Dora. ¿Lo sabías? Muy bien. Y Muy bien. perro. Yagua. Yagua. Eso. Y gato. Para allá. Muy bien. Bien. Baracaya. Ujú. Exacto. Y Exacto. conejo. Tapití. A pelear con otra cosa. A pelear de... Tapiti. El cuisito. Eso. Y murciélago. Bo- El del medio, Bobby. Bopi. Muy bien. Bopi. Correcto. Y por último, ¿cómo se dice? El conejo blanco salta en el camino en guaraní. Tapití, monotío, popota, pepe. Deja tu respuesta en los comentarios. Si aciertas, te doy like. Si no, Ve todo lo interactivo que ya hay para mejorar, Muy interesante. Y como estos tenemos ya una buena cantidad, lo que también siempre es el pedido a los docentes, a todos los que nos suelen ver, que podamos usar esto. Porque hoy tenemos mucho, sobre todo con las criaturas que tienen un celular en la mano o qué sé yo, una tablet. Entonces esto facilita, hace que sea inclusive agradable. O esa cuacutu y celular. Y Pero nada, hoy yo estaba en esa cultura, ya, pero que pregunta es esa cultura. Si es la poposean de Aris. Nina. Bueno, Qué bárbaro. siempre celebramos las intervenciones en guaraní. Claro, Y claro más que que sí. guaraní, Siempre guaraní. te dije, Isea. Sí. Profe, oíste el bueno. En Baracá es guitarra, en Baracayá es gato. O ¿Por sea, qué, que yo profe? siempre me confundía con guitarra y gato por eso. Baracá. Porque pensaban igualito. El tema es sencillamente por una denominación, ¿verdad? No hay una cuestión así exacta por así que viene Ah, esta o la No otra. significa nada. absoluto. Baracayá, por el gato y Baracá, en realidad hay lugares donde al gato, justamente zona de Guairá, zona de Cabazapá, yo tenía una abuela que jamás aceptó el nombre de Baracayá, ella y en su entorno, al gato siempre le dijeron Siri. ¿En Sí, serio? entonces sí, papita. Y la otra cuestión, Michi. ya que hablamos de regionalismo, entre una parte allí de Guairá y otra parte de Cabazapá, llamarle al Poján Unza, Poján Piroque. Y en realidad tienen razón porque ya no Piroque jamás, la ya no ¿Verdad que me perdí, profe? Sí, Poján Ah, Piroque. Poján Piroque. Piroque es refrescante, o refrescar es Piroque, refresco. Y entonces lo que en esa zona dicen es al remedio refrescante, al Poján Unza, le dicen Poján Piroque. Ah, mira, y en el caso famoso de esto de Ayaorey, Ayaoyohei, o Ayoarey, me lavo la cara, No es Ayoahei. Claro, pero eso es en un uso que es tan particular, En algunas o por zonas. ejemplo dicen Ayepirei, me lavo el pie, en la zona de los pies, ¿verdad? En la zona de, sobre todo entre Guairá y Cabazapá, muy tradicional hasta hoy. Eso está dentro de las peculiaridades que tenemos al hablar En el idioma. y que forman parte del regionalismo. Por ejemplo, en algunas partes, en zona de San Pedro me tocó varias veces escuchar que cuando uno dice permiso, acá ya es como un adelante o entrar o hacer, en fin, ya es la afirmación. En muchos lugares la gente dice todavía acción tiene. A vos le decís permiso y te dicen acción tiene.
Vea esa mano, ya, si te, Acción tiene. permiso y que tú vas a Sandero, acción tiene. Métele. Ese no existe más. Bueno, en el interior hace así pasar por el patio ajeno todavía para cortar camino. Ah, y claro. Por de cocuera a Sataina de Bueno, ya estamos, pero la acción tiene que ir más bien, y sin darse cuenta la gente, en ese caso estaba usando una expresión en castellano, que viene del uso antiguo del castellano, porque así se decía, en una forma más castiza, hace más de 100 años, y eso quedó en mucha gente. Increíble. Formalismo. Sí, es una tradición que hoy todavía se mantiene en muchos lugares, sobre todo en los lugares más aislados. Y así ahora sí, Sí. acción tiene. Acción tiene, para decir, para dar la afirmativa, pedir Adelante. permiso. Adelante sería hoy para Un nosotros. poco. ¿Qué actividades tenés para esta semana que viene, profe? ¿Por dónde vas a andar? Bueno, Semana Santa todavía, falta una todavía. una semana más. Allí vamos a ir a Tañeraldi. ¿Te vas a ir a Tañeraldi? Sí, sí, El sí. primer año sin coqui. Sí, y una pena. Pero la están sus hija, hijas, la hija va a estar, Ya, viene, va a estar llevando toda la Macarena y la tradición. otra es Almudena, sí, que es la que inclusive desde el año, ella contaba en este documental que se había presentado el año pasado, ella contaba que en algún momento, buscando la historia de su padre, ella no encontró en la familia, por decirte, recortes de diario, algún tipo de grabación. Y eso le movió a ella, se dedica al tema del cine, a rescatar, a buscar, y consiguió, pero de varias fuentes. Y dice que en adelante ella comenzó a, en vez de apuntar la cámara a cualquier escenario, comenzó a apuntarle la cámara al papá. E increíblemente ella, como una especie de visionaria, en el 2019 decía, no sabemos qué va a pasar más adelante. Empezar a grabar a su Profe, papá. padre, ¿por qué se dice Kirito? Y fíjate que el guaraní tiene lo que se llama la silabación directa. Explico esto así. Consonante, vocal. Consonante, vocal. Por ejemplo, decís K, ra, ya. La K es una consonante, la A una vocal. R consonante, A. Bueno. Entonces, al entrar acá una palabra con cra, cre, cri, no tenemos nosotros en el guaraní. Y entonces, ¿qué hizo el guaraní hablante? Por una cuestión natural, metió una I de Cristo. ¿Qué pasó? Entre la C y la R entró una I. De allí vino Kirito. ¿Verdad? Lo mismo que, por ejemplo, cabra, ¿verdad? Bra, bre, bri no existe en el aparato fonador. Claro, a ver si es que uno practica, pero en el momento en que llega y la persona no conoce castellano, en vez de cabra, metió una A en el medio y quedó cabara. No es otra cosa que Para ordenar. no decir cabra. Cabra. Almidón, la L final. Nosotros no tenemos palabras ni sílabas que terminan en L. Entonces, ¿qué pasó? A, ara, Mi, no. mi, no. Y la N es la O nasal. Ara, mi, no. Para mí no. Bueno, y allí se adaptó a lo que se llama la fonética del guaraní. La N es la En este caso, siempre la N pasa. Por ejemplo, uno dice jabón. Y en guaraní vamos a decir jamón. Y Ay, siempre la nasalidad qué en la voz, loco. ¿verdad? Y eso pasó con todas las palabras que se incorporaron. Por ejemplo, alfajor. El nombre del alfajor en guaraní es arapajó. Y el nombre antiguo, desde que llegó acá el alfajor, que obviamente no es un producto de acá, la gente al pronunciar, lo que consiguió fue decir arapajó. Y siempre las relaciones, consonante, vocal, consonante, o una vocal sola. La A de A, arapajó. Arapajo. Sí, y fíjense que tiene mucho que ver con alfajor. Qué loco. Caballo, caballú, dicen los. Claro, y eso se llama O sea que- transfonetización, cuando la misma palabra porque dicen que cuando llegó, o sea, en el uso antiguo, la palabra luego era pronunciada así como pronuncian los argentinos, tipo caballo. Caballo. Y allí pasó a yu, y quedó caballú, ¿verdad? O vaca. El guaraní, ¿qué es lo que hizo? Pasó el acento al final. La tendencia fonética al guaraní es marcar acento final. Y Camino, por ejemplo, el camino. castellano tiene acentos llanos. Digo camisa, en guaraní camisa. Digo zapato, es zapatú. A mí ¿verdad? en la llano fuera de oreja. Ah, Ahora bueno, me voy no, por pues, esa bula de pues, topata. sí, sí, no, Profe, pues, vente, sí. entonces la arapajo es, o sea, el alfajor antes se comía como una comida de tarde, al término del día. Era Maravilloso. más allá de que eso, inclusive lo que podríamos rescatar es que era una cuestión dulce, ¿verdad? Que se podía consumir en distintos momentos. Y nos referimos sobre todo al Paraguay y la colonia. Que no estamos refiriendo a una tradición indígena. Pero acá con la llegada de los conquistadores trajeron y mucha gente que vivía en ese tiempo, inclusive hablaba guaraní acá. Y en el intento de pronunciar quedó eso. Hoy, por ejemplo, ocurre en muchos lugares
que por esa cuestión que el guaraní no tiene la F, el sonido de la F que a nosotros nos sale sin problema, a veces a un niño guaraní hablante le cuesta. Y habrán escuchado ustedes que la gente muchas veces no dice fideo, dice sideo. ¿Cómo que va? Sideo. Amo, pero en una tuta siambre, otra cosa que va a siambre. Sí. Al profesor o a la profesora, a la criatura le cuesta pronunciar la F, dice procesor. Procesora. Profesor, no, Claro, eso ya acá, ¿verdad? Profesor. Pero te vas a esos lugares que estamos hablando, es profesor, profesora. Y un ejemplo más, cómo cuesta, lo que para nosotros es tan fácil, pra, pre, pri. Acá a nosotros sin problema, ahora ni hablante le cuesta, bla, ple, pri. Y escúchenle, pónganle mucho video cuando la gente habla y dice, no dice problema, dice polema. Aña polema, la polema. P-O-L-E-M, consonante vocal, consonante vocal. Siempre que hay dos consonantes, Nada entonces, problema. Cuando hay las únicas dobles consonantes del guaraní son las C, o sea, CH, para la ¿Se gente lee que nos juntas sigue, sí, luego? que siempre es C. B, MB larga, MB larga. D, ND, G, NG, NT, NT y la R. Acá están diciendo Tobaya, ya lo están diciendo. Tobaya. Tobaya, Sí. Ahora, ¿saben qué ocurre? El guaraní boliviano tiene un acento llano, es decir, ellos en vez de decir burubisha, dicen burubisha. Y en el caso de Tobaya, van a dicen Tobaya. O sea que lo que dice allí hay una razón, pero en el ámbito boliviano. ¿Sí? A Titicen de Cambur, dice Nuegra, dice Amile Limón, dice Longaniza, El Cuchara, La Mayora, Sí. Pulsera, La Mapa, Prosor, Vereda, Tobaya, Fidedo, Mostiquero, hey, Video, Cuchero, Apuca, Conchón, Metralleta, melón. ¿Cómo se dice tomate en guaraní? Preguntan. Tomate. ¡Qué Porque bebé! resulta que en los casos de, así como hablamos recién, decir camisa y pensar que cuando llegaron los conquistadores todos tenían camisa acá, no. ¿Qué pasó? Se adoptó la palabra y se pronunció en guaraní. Camisa. Zapato, por ejemplo, no había. Zapatú. Y se fijaron allí que una de las respuestas era, ya para nosotros mesa, pero en un guaraní antiguo y que los indígenas tienen una especie de mesita, le dicen aripacá. Por eso apareció La allí opción el de otro, la aripacá. opción aripacá, ¿verdad? Y ellos tienen la costumbre hasta hoy de poner la hoja del banano. O sea, en vez de usar un mantel, ponen la hoja de banano, ¿verdad? Que usamos para la sopa, Para la que poco sopa, le claro. cambia el sabor a Hacer la la chipa y chipa a la en el sopa. tatacuá. Y la otra cuestión también asociada a eso es como, y lastimosamente en estos días me llamó tanto la atención cuando la gente decía que no queremos más comer carne de cerdo, ¿verdad? Entonces, curemos apegua, ¿verdad? Hizo cure, porque Sí. sabe jugar carne bovina. ¿Y cuántas veces ustedes probaron? Y yo les voy a asegurar, y probablemente ustedes también, que no existe una sopa paraguaya más rica que la que se hace con el Cureñandú. Claro. No con la Cocinar. manteca ni no con la... Lo mismo por la más que chipa. y lo mismo. Cocinar con cureñandú luego es una grasa mucho más asimilable para Claro, el cuerpo que la colesterol grasa vegetal. sano dicen que es el, Sí. el que tiene el cerdo, y Es no la recién grasa. de la vaca. Y allí, por ejemplo, en muchos lugares, la tradición siempre nos mostró como elemento, digamos, de consumo la carne de cerdo y gallina. Que vos llegues a Ausente. cualquier lugar y te ofrezcan un tallarín de gallina, eso es lo máximo. Eso no sé, sería un plato gourmet en un, Sí, te va a salir, ¿sabes cuánto? pero carísimo. Encima cocinado con leña. Increíble. Profe, ¿qué significa cureyú? Dicen acá. Cállate ya, Dora, cureyú. Paco va, se va Paco, dice. Acá, bueno. Está muteado el mic de Dora, Laura Soy, dice. Banana, Paco va. Apatucarpio, es Eisembo de Jara, dice. Apatucar es un golpe. Tipo. La señora, la señora cuando está lavando la ropa y ese Ah, golpea va para tu cágina. En guaraní, Es apatucar. que era una famosa palabra que en algún momento el expresidente Nicanor Duarte Fruto puso de moda. Él hablaba y hablaba de la patucar. A guaraní hablante, pero buenísimo. Profe, acá mandaron algo que yo también quiero saber, comparto acá con Miriam. Dice, hola profe, hay una palabra que siempre me llama la atención y toda la hora decimos, y quiero saber qué significa en serio pa curí. Bueno, en serio es del castellano. No, curí. Curí es el pasado. Como que, ¿se acuerdan que en algún momento yo les decía, yo digo, si aguatá, andere, aguatá, eso está en el presente. Cuando yo tomo el verbo, así, y le agrego antes a, re, o, indica número de personas, aguatar, aguatar. Quiero poner en el pretérito y le agrego curí. Y curí es el tiempo pretérito. Si yo aguatá, curí, caminé
Ereguatá, Curí, Siempre va camina. después de la palabra. Siempre va, pero siempre unido. Pero, ¿saben qué? El guaraní tiene 6 tiempos pretéritos. El más usado es Curí. Pero varias veces escucharon a la gente decir Aguatá, Baicue, Ereguatá, Baicue, Oguatá, Baicue. Allí es Baicue. Igualito a Curí. O que la gente abreje eso y diga Aguatá, Acue, Ereguatá, Acue. Hay una forma también que se llama el pretérito indefinido. Cuando digo mi, Aguatami. Aguatami, amité, jugar, Aguatami ya es tu pasado. es lo contrario. Este es Aguatami, Aguatami. ¿verdad? Y el otro es, por ejemplo, el Aracae. El Aracae nosotros le llamamos pretérito remoto. Había Hace sido, tanto, ¿verdad? sí, pero muchísimo tiempo. O Uracae, Betei, Caray, no sabe cuándo. En el presente nosotros tenemos 3 presentes. El presente nuestro que es, por ejemplo, el aguatá, pero por ejemplo está un presente que nosotros llamamos imperfecto, es aguatá aina. Va a venir ya, pues, aguatá aina. Una parte de tu aguatá va hacia el futuro y hay una parte que ya está en el pasado. Es como que vos digas, ¿Qué estás durante haciendo, 1 minuto, claro? 2 minutos vos estás haciendo una acción, pero una parte ya está en el pretérito y otra estás entrando. Pero hay otra donde el presente es mucho más intenso. No, es entonces tipo como el gerundio del español, el ando, yendo y eso. Sí, sería Más o parecido, menos. más o menos, ¿verdad? Para tratar de asociar. Algo que digamos mucho más intenso cuando uno dice Aikoni, Reikoni. Vaya, Aguatá Aikoni. Y esa Aguatá Aikoni puede ser por meses, ¿verdad? Aguatá Aikoni, repitana, no, nada, ni hasta Buenos Aires, ven, Aguatá Aikoni. Y empezó hace 2 meses, pero él, su final de Buenos Aires, iba a tardar más o menos 6 meses. Para él eso es un tiempo presente. Es una acción que él va a consolidar, Va a pero permanecer, como pues. claro, permanece para él. En el futuro, nosotros tenemos un futuro, el común de todos, ta, a caruta, recaruta o caruta. Pero después tenemos otro que se llama obligatorio, a caruba, ena, recaruba, ena. Y hay otro que se llama futuro dudoso, a carune, recarune o carune. Ajá, Neina. Ajá, ahí está. Y tenés uno que se llama futuro próximo, que está por ocurrir, aguatapotá, reguatapotá, oguatapotá, potá. Y cuando la palabra es nasal, sin que nosotros nos demos cuenta, decimos botá, osembotá, osembotá, nos decimos osebotá. Y eso muestra lo que siempre les digo, que todos conocemos, sin tener que haber ido a una escuela o un colegio, y ese escuchar, uno se acostumbra a esto y sale eso. Ainda es una palabra brasilera también, dice. Ainda, sí, ainda. Pero este es aina. 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 En realidad, ina, y se repite eso de a, después a, aguatá, aina. Re, guatá, reina. Esa re aparece en reina. O guatá, jina, yaguatá, ñaina. Loina. Acá incluso dicen, esto es cierto, antes mi tío decía Araca, Sí. cuando con una actitud de que nunca iba a pasar, tipo, Dora va la vaina lo cubierto, Araca. Araca. Tipo, él se decía como que Araca, tipo, nunca, Que no va a ocurrir, que no va a ocurrir. Bueno, esos son los modismos que van apareciendo por tiempo. Fíjate que en algún momento, hasta no hace mucho, era Amontema. ¿Cuántas veces Doña Mondaco es caro, a Montema, le llevan toda la plata a Montema. Qué sé yo, llegó tarde y se le echó a Montema. Esas son, ahora por ejemplo, muy común, eso de que Yarí, que Embarete, Yarí, ¿verdad? Todo el mundo Yarí lo es sabe. jefe, ¿verdad? No, es la abuela en guaraní, se Yarí. Pero también se utiliza en el sentido que vos estás diciendo, Eso no era eso cuando estás así. no, ese es, a ver un poquito. Ah, no, ese ya haré. Yaré, sí, Yaré. Yarí. Araca es sarcasmo, dicen acá. Tocazo, bochi, ulema, dice, profe, abacaxi es piña para los Piña. que dicen que es portugués, ¿verdad? Dicen. No, guaraní y los panistas vitená le llaman a la piña, le dicen abacaxi, ellos toman la piña entera, Pero sin, espera, sin la caja. Aba, que era persona. Claro, no, pero en este caso se refiere al fruto mismo, ¿verdad? Porque no caxi Claro, es... lo otro, ya sabemos, eso no vamos a decir ahora. Claro. Vale. Pero abacaxi completo, en realidad se cree que allí es A de aba, A de fruto, ok, ya. y aquí, ¿verdad? Bueno, pero al margen de eso, hasta hoy los panistas veterinarios y otros toman la piña así entera, meten al mortero, pisan eso y en un porongo grande ponen la mitad, el abacaxi pisado, la otra mitad agua, dejan en la intemperie, mañana, tarde, noche, durante unos 10 días y se convierte en el famoso cagüí.
o Fermentado. cagüí o para la chicha, que en realidad es una especie de licor de piña al fin y al cabo, ¿verdad? Fermentado. Sí, y ellos toman eso de una manera ritual. Rico de profe. Sí, riquísimo. Rico. Yo probé no hace mucho el que ellos hacen de la batata, pero la batata cruda ellos cortan en trozos y meten dentro de este recipiente, este contenedor, que es un porongo grande, y le ponen la mitad, la otra mitad agua, dejan normalmente 10 días. Y tiene... De mongaupio, profe. sí, es pesadito. Y más para ellos que bueno, ponerle que no toman algo tan industrial que tiene mucho alcohol, eso ya le debe bajar para sí. ¿Saben en qué momento? Ellos pues tienen una práctica que es el tembetá, se le llama, se le perfora el labio inferior para indicar que una persona es caraí, o sea, un niño puede ser caraí, y la mujer tiene la ambisaí, que le perforan la oreja. Y en ese proceso le dan de tomar a la criatura un poco de cagüí para que no sienta el dolor. Y esto se frota el... Oye, pues, como ibe a ver cómo en beber, como curupaí. La hoja del curupaí ellos estrujan y hoy se sabe que es analgésico y es anestésico. Entonces ellos y es coagulante. Ellos frotan acá y en un abrir y cerrar el ojo una persona le perfora. Ay, Dios mío. Y al perforarle tendría que salir sangre, pues salen gotas. ¿Por qué? Porque el curupaí ayuda a coagular. Y la misma cosa en el caso de la mujer. Allí al varón le entregan su baracá, que es su maraca, y a la mujer le entrega su tacuá, que ya va a ser ella por toda la vida. La tacuara que le llega hasta la altura de los senos, ellos le dicen tacuá cama, porque se refiere a cama a los senos. Y de allí viene la expresión que nosotros usamos hasta hoy, cama mbú. Yo puedo decir en cama mbú. Y cama son los senos de la mujer y pú es. Cuando la palabra es oral usamos pú, es un chorro, o que yo tenga acá, lo apriete o pú. ¿Verdad? En este caso es un chorro de leche. Pero en el caso nuestro ya no es leche, pues acá ya es Coca-Cola, no hay Coca-Cola, puede ser whisky, puede ser cerveza, puede ser vino y ya varios tragos. El indígena, el trago es ritual. Puro sol. Es una sola vez y punto. Acá ya varias veces se explicó esto, tembelo, gembelo, rembelo, lo mismo que sooro, o, to'o, ¿verdad? El caso de to'o tiene 4 formas. To'oro, oso, to'o, ojo, o y so'o. Es una palabra cuatriforme. Profe, acá dicen por qué es incorrecto que los hombres digan shemembu. Claro, porque el guaraní tiene un vocabulario que es diferente para el hombre y para la mujer. El hombre al hijo le dice sheraí, a la hija le dice sherayi, y la mujer al hijo le dice shemembui, a la hija también shemembui, pero puede agregarle shemembui cuimbae o shemembui cuñá. Pero es exclusivo del hombre. Es lo mismo que dice shemena, dice la mujer, y el hombre dice sherembieco. Son dos palabras diferentes, exclusivas. Me aguarda un ratito, señor. Muy bien, muchas gracias, profe. ¿Por dónde van a estar entonces antes de la Semana Santa? Luque. No, vamos a estar vamos a ir a Misiones y vamos a estar también en San Juan de Pomuceno. San Juan, le Cada vas a San Juan de visitar a Pomuceno. Yaca. Probablemente. Ya probablemente, capítulo es de vamos San a Juan de estar. Pomuceno. Y el que está allí cerca es nuestro cocinero famoso. Guido. Guido Fernández quedaba ahí. Guido. Sí. Por favor, profe, tenés que grabar algo con él. Es un tipo que difunde y que hace toda su Nosotros le rutina de le cocina. queremos dar una beca para ser licenciado en Por guaraní. favor, profe, Pero por y favor. no lee la tipo. Guido es increíble, hace de todo, pero hace de todo. Así que un saludo para Guido. Gracias, profe, nos vemos la semana que Dale, viene. pues. Buen viaje. Chao, Dora, chao, Fabi, muchísimas chao. gracias. Chao.